Hola, bienvenidos a Mentes Maestras. Hoy vamos a ver los 5 niveles de la libertad financiera. Quédate hasta el final para descubrir en qué nivel estás. Este es el primer paso de la libertad financiera. En esta etapa tenés dinero suficiente para cubrir tus gastos esenciales y tus necesidades financieras mensuales sin necesidad de pedir prestado a un amigo o familiar, pero no tenés dinero extra para ahorrar, por ejemplo. Este tipo de libertad financiera es muy limitada porque estás gastando todo tu ingreso sin posibilidad de agregar valor a tu vida. La gracia de la libertad financiera y de las finanzas personales en general es ganar más de lo que estás gastando mensualmente. La mayoría de las personas que están en este nivel son estudiantes que justamente se dedican a estudiar y no tienen ingresos. Si sos estudiante, para alcanzar el nivel de solvencia, lo primero que tenés que hacer es conseguirte un trabajo que te genere un ingreso suficiente para cubrir tus necesidades financieras mensuales y así poder alcanzar el nivel de solvencia. Tener dinero para tomarte un año y recorrer el mundo o simplemente no hacer nada es un gran logro de libertad financiera. Tener suficiente dinero trabajando menos o directamente sin trabajar puede ayudarte a tomarte un descanso largo, avanzar con tus estudios o simplemente tirarte en el sillón y relajarte. Aunque esto último no es de mi mayor agrado. La idea de tomarse un año o un tiempo libre es que ese tiempo que te tomás te sirva para aprender cosas nuevas, para progresar y para convertirte en una mejor persona. Definitivamente no es una buena idea la de tomarte un tiempo para relajarte y no hacer nada. Viajar es una forma de aprender mientras disfrutás. Definitivamente no es una pérdida de tiempo en lo absoluto. Tener la posibilidad de poder hacer esto es un logro financiero. Si lo hicieras en el paso anterior, seguramente termines vagabundeando por las calles porque no vas a poder pagar ni tus cuentas ni tu alquiler. Sin embargo, si tenés la oportunidad de tomarte un tiempo libre financiándote con tus ahorros o con tus otras fuentes de ingreso, eso es un buen nivel de libertad financiera en el mundo actual. No existe tranquilidad más linda que la de poder vivir financieramente bien, tener el dinero suficiente para poder pagar todos tus gastos mensualmente y, como si fuera poco, que te sobre dinero para poder ahorrar o invertir. Y eso se llama estabilidad financiera en el mundo de hoy. Este nivel de libertad financiera implica que no tengamos que pedir dinero prestado para pagar los gastos corrientes mensuales que implican tu costo de vida. Tal vez sí necesites pedir prestado algo de dinero para pagar tu nueva casa, un auto nuevo o irte de viaje. En este nivel, definitivamente no vas a tener que pedir un préstamo para pagar tus gastos todos los meses. Además, en este nivel se supone que tenés la capacidad de construir un fondo de emergencia en caso de que pase algo como un accidente de salud o tengas que cubrir un gasto extraordinario sin tener que pedir plata prestada. Vas a poder cubrir estos gastos atípicos con el fondo de emergencia que te permitió crear este nivel de libertad financiera. El problema de la mayoría de las personas es que no saben manejar su ingreso. Parte de ese problema está en que no son capaces de crear un fondo de emergencia a partir de los ingresos que generan. Pueden surgir cosas inesperadas a lo largo del año, como arreglos de tu casa, cuestiones de salud o arreglar tu auto. Para eso es que necesitas comenzar a construir un fondo de emergencia. Las personas que se encuentran un nivel por encima de los que están en estado de solvencia, hablando en términos de libertad financiera, tienen el dinero suficiente para crear un fondo de emergencia. El problema está en que la mayoría no tiene la capacidad ni la voluntad para hacerlo. Un fondo de emergencia puede ayudarte a vivir unos meses más si perdés tu trabajo o se te corta alguna de tus fuentes de ingreso. Por ejemplo, muchos habitantes alrededor del mundo encontraron una salvación en el fondo de emergencia que tenían construido cuando la pandemia del COVID-19 atacó al mundo entero. Con su fondo de emergencia pudieron subsistir durante la cuarentena que estableció su país. Es difícil alcanzar la libertad financiera cuando debemos pagar los intereses de un préstamo por la compra de una casa, de tu auto o el financiamiento de un viaje. Una de las características principales de las personas financieramente libres es que no tienen ninguna deuda que pagar. Hay varios problemas con tener deudas que se relacionan con la libertad financiera. El primero es que tener deudas implica que se reduce tu liquidez en efectivo, por lo cual, lógicamente, vas a tener menos efectivo mensualmente para ahorrar o gastar en tu estilo de vida. El segundo es pagar intereses. El pago de intereses se traduce en menos dinero que podrías estar ahorrando mensualmente. Entonces, la moraleja es que tenés que pensar muy bien antes de pedir dinero prestado al banco. Sin duda que hay préstamos que vale la pena pedir y otros que no lo valen.
Por eso tenés que pensar y planificar a la hora de pedir un préstamo y ver el uso que le vas a dar al dinero que vas a recibir como resultado de ese préstamo. En este nivel vamos mucho más allá de lo que tu estilo de vida implica. Podés tener un estilo de vida que requiera de poco o mucho dinero dependiendo de tus gustos y cómo veas tu vida. Pero en este nivel, sea cual sea tu estilo de vida, sos capaz de cubrir no solo tu estilo de vida, sino que también sos capaz de darte lujos a menudo como hacer viajes únicos o comprarte un reloj de lujo. Las personas que se encuentran en este nivel saben cómo manejar el dinero perfectamente, pero más importante aún, saben cómo manejar sus inversiones y sus activos. Esto último es lo que hace la diferencia con los mortales. Saber manejar el dinero está bien, pero saber manejar tus activos es llevar tus finanzas al siguiente nivel. Todos queremos poder manejar nuestros propios tiempos manteniendo el mismo nivel de ingreso, y ese es el siguiente nivel de libertad financiera. Es por esto que hoy en día muchas personas trabajan a través de internet o de forma remota, justamente porque pueden darse el lujo de viajar o manejar su propia agenda sin tener que cumplir con un horario estricto. Dentro de este nivel existen distintos subniveles. Podés encontrarlo bajo la forma de trabajar las mismas horas que siempre, pero de manera flexible, trabajar menos horas o directamente ni siquiera trabajar y vivir de ingresos pasivos. Aquellos que son sus propios jefes tienden a manejar mejor sus agendas de acuerdo a su gusto y alcanzar este nivel de independencia financiera. Cuando tenés tanto tiempo libre, podés destinarlo a otras cosas que te interesen. Esto puede ser tu pasión, tu familia o incluso un negocio nuevo que te gustaría comenzar a ejecutar en el corto o mediano plazo. ¿Y ya pensaste en tu retiro? Tener desde una temprana edad dinero para poder vivir todo tu retiro es uno de los niveles más altos de libertad financiera. Ahora, depende de qué es lo que entiendas por un buen retiro. Podés tener un retiro básico o un retiro sumamente lujoso. Podés empezar, a medida que puedas, por comprarte una casa o un departamento en un lugar que te guste para pasar ahí tu retiro. Está claro que es un plan de retiro, y como todo plan, puede verse modificado con el tiempo. Lo primero que tenés que pensar en este nivel es qué tipo de retiro te gustaría tener y dónde. A partir de ahí, podés empezar a destinar dinero o inversiones para ese retiro. Muchas de las personas retiradas hoy tienen una base de ingresos pasivos que financian su retiro, ya sea llevando un estilo de vida lujoso o uno mucho más simple. También podés pensar en comprarte un auto o ahorrar dinero para viajar cuando te retires. O simplemente destinar el tiempo que te sobra para ver qué es lo que más te gusta hacer y nunca tuviste tiempo para hacerlo. ¿Cuál es el sentido de retirarse si no vas a poder disfrutarlo? Dedicar tiempo y dinero a pensar en tu retiro y con quién te gustaría vivirlo. Podés viajar, ir a jugar al tenis, hacer otros deportes o simplemente quedarte tirado en el sillón de tu casa mirando películas. Todo depende del estilo de vida que te gustaría llevar. O podés ir incluso mucho más lejos, viajando y quedándote en hoteles muy lujosos o incluso destinar dinero a ayudar a tu familia o amigos con problemas de dinero. Ponete a pensar qué tan lejos estás de llegar a tus 65 o 70 años con dinero suficiente para vivir el resto de tu vida como un rey.